otro hay una batalla que no se nota de inmediato. No hay un ruido fuerte al principio, no hay una advertencia clara, pero poco a poco va cambiando la situación dentro de un país. Con el paso de los días se vuelve claro que cada movimiento tiene un gran impacto, no solo en el lugar mismo, sino también en otras partes del mundo. ¿Cómo empezó esto y cómo llegó a este punto? Los preparativos comenzaron incluso antes de la Operación Furia Épica. Estados Unidos trasladó los F-22 Raptor a bases en Israel y otras partes de Medio Oriente. Teherán no se dio cuenta de esto de inmediato. Cuando comenzó la operación, los F-22 Raptor entraron en el espacio aéreo de Irán casi sin ser detectados. Silenciosos, directos, atacan rápidamente bases secretas y objetivos importantes. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video. Esto es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Ahora, vamos a empezar. Por ahora, este es uno de los aviones más importantes que Estados Unidos utiliza en el combate. Junto con el F-35 Lightning II, forma parte de los jets furtivos utilizados en la operación, pero tienen roles diferentes. El F-35 actuó como una especie de guía. Sus sensores se utilizan para identificar los objetivos y ayudar a otras aeronaves a saber dónde atacar. Mientras tanto, el F-22 se enfocó en el control del espacio aéreo. Este es el jet que se utilizó para destruir la defensa de Irán y asegurar que nada impida el vuelo y los ataques de Estados Unidos y sus aliados. En los primeros días de la operación, los F-22 atacaron activamente las defensas aéreas de Irán y las bases secretas. Por eso se volvió más fácil para otras aeronaves entrar y atacar también. El plan tuvo éxito. Según las fuerzas de defensa de Israel, para el 30 de marzo aproximadamente el 80% de las defensas aéreas de Irán estaban destruidas o fuera de servicio. No fue así. Por coincidencia, en la primera semana de la operación, el F-22 ya era el más activo. En cuestión de días, pudo entrar en el espacio aéreo de Irán sin ser detectado de inmediato por las defensas que también eran su objetivo. Además, también jugó un papel importante en atacar bases secretas y en frenar los movimientos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero lo más importante que logró fue desmantelar la red de defensa aérea de Irán. Debido a esto, llegó al punto en que Estados Unidos pudo enviar bombarderos antiguos, como el B-50 y dos Stratofortress, para realizar operaciones dentro de Irán. Si la defensa de Irán hubiera estado intacta, esto no habría sucedido. Los B-52 Stratofortress son grandes y fáciles de detectar por una defensa moderna, así que el simple hecho de que puedan volar libremente dentro de Irán es una prueba clara de lo débil que es la defensa que le queda. Eso significa que probablemente sea cierto, o incluso puede que sea menor, la pérdida del 80% de su defensa aérea que se menciona. Y una gran parte de eso se debe a lo que hizo el F-22 Raptor. Pero ahí no termina el trabajo del F-22, porque ahora que incluso los aviones que no son furtivos pueden entrar, su papel ha cambiado. Y ahora está más enfocado en ayudar, al igual que lo que hizo el F-35 Lightning II en los primeros días de la operación, donde su principal tarea era volar dentro de Irán sin ser detectado, mientras recopilaba información sobre los objetivos y movimientos del enemigo. Lo importante aquí es que la información que obtiene no es solo para su propio uso, sino que la comparte con otros aviones como el F-16 Fighting Falcon y con los bombarderos de Estados Unidos, para que ellos realicen los ataques, mientras el F-22 se traslada a otro lugar para recolectar nueva información y continuar con la misma tarea. Para la Guardia Revolucionaria Islámica esto es un gran problema porque saben que hay un F-22 dentro de su territorio, pero no saben dónde está. Incluso cuando su defensa estaba en mejores condiciones, ya les costaba trabajo detectarlo. Ahora que su radar y equipo están más débiles, realmente es casi imposible localizarlo. Lo que está sucediendo ahora es una forma ordenada y continua de ataque donde diferentes aeronaves trabajan juntas. Y esto fue posible porque Estados Unidos rápidamente tomó el control del espacio aéreo sobre Irán, así que pueden moverse casi sin oposición. Lo más difícil para Irán es que no pueden hacer nada contra esto porque el F-22 puede permanecer invisible incluso cuando está dentro del alcance del radar. Puede identificar dónde están los radares restantes de Irán y destruirlos si es necesario, o también puede encontrar rutas seguras dentro de Irán por donde otras aeronaves puedan pasar sin ser detectadas. Así que en general el F-22 no solo pelea, sino que también sirve como los ojos y la guía de toda la operación. En este punto lo único que tienen que hacer las otras aeronaves es ir a donde el F-22 Raptor les indique
y luego lanzar sus armas desde lejos para atacar los objetivos en diferentes lugares. Por eso los objetivos son alcanzados uno tras otro. Según el informe, más de 11,000 objetivos ya han sido alcanzados por Estados Unidos en la operación Epic Fury hasta el 29 de marzo, y es posible que este número aumente si la situación empeora. Para sa Islamic Revolution. La preocupación sigue porque saben que hay un F-22 rondando sobre ellos. Este es uno de los ejemplos más claros de la ventaja tecnológica de Estados Unidos sobre Irán, y por eso ya han perdido a muchas personas importantes en sus filas. Según Euronews, hasta el 21 de marzo ya han muerto al menos 70 altos funcionarios, incluyendo a Ali Mohamed Naeni, quien es uno de los rostros más conocidos de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero han perdido a alguien aún más importante. En el primer día de la operación fue asesinado Mohamed Pakpur, el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica. Después de esto, también perdieron a otros oficiales de Líbano y Palestina que estaban conectados con la Guardia Revolucionaria Islámica, también Ali Hashemi y Ismail Degan. Hay otros oficiales que desaparecieron aunque estaban en otros países. No está claro si el F-22 fue el que atacó directamente a estos objetivos. Pero hay algo que casi es seguro. Tuvo un papel importante en proporcionar información sobre dónde debían atacar las otras aeronaves. Esta es la razón por la que el miedo sigue dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Aunque no saben dónde está el F-22, saben que está ahí. Y en cualquier momento puede haber un ataque proveniente de una dirección inesperada porque el F-22 puede pasar su información a otras aeronaves que actúan de inmediato para atacar. Cuando se dice que Irán no está preparado para toda la fuerza del F-22 Raptor es literal, pero si lo piensas bien, el gobierno y la Guardia Revolucionaria Islámica ya deberían tener una idea de lo que se avecina. Ya conocen las capacidades del F-22, es difícil de detectar, es rápido y tiene una combinación de sensores avanzados y armas poderosas. Según la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos, combina ser casi invisible con la capacidad de moverse rápido y ser difícil de seguir. Puede alcanzar velocidades muy altas y mantenerse allí sin usar la postcombustión. Nakaraniwang nakikita. Eso significa que es rápido, pero aún así no es fácil de detectar. También puede volar largas distancias, puede ir y volver varias veces al objetivo antes de regresar a la base. En cuanto a armamento, está completamente equipado. Lleva un cañón de 20 milímetros que puede destruir drones y objetivos en tierra que no tengan mucha protección. También lleva misiles para el combate aéreo, aunque realmente no son tan necesarios porque la antigua Fuerza Aérea de Irán casi no representa una amenaza en esta operación. Para los objetivos en tierra, lleva bombas que pueden alcanzar el blanco con precisión. Hay bombas más pequeñas que se pueden usar para atacar varios objetivos en una sola pasada, y hay bombas más pesadas para causar un mayor daño si es necesario. Nada de esto es un secreto. Las capacidades del F-22 se conocen desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, Estados Unidos ya lo ha dejado claro. States kung ano ang kayang gawin ng aircraft na ito. Aunque la información era así de clara, Irán aún no vio cuán grande sería su impacto, y ahí fue donde surgió el problema. No fue por falta de advertencia, sino por falta de preparación. Esa es la razón por la que, incluso desde 2013, Irán ya debería haber tenido claro cuán poderoso es el F-22 Raptor cuando se usa contra ellos, porque un solo incidente en ese entonces ya fue suficiente para mostrar de lo que es capaz. En 2013, un Sukhoi Su-25 de Irán intentó interceptar un MQ-1 Predator de Estados Unidos en el espacio aéreo internacional. Y aunque no tuvo éxito, esto llevó a que Estados Unidos enviara un mensaje claro usando el F-22 como escolta de sus drones. Aquí ocurrió una de las situaciones más vergonzosas para Irán en la lucha aérea. El F-22 pilotado por Kevin Sutterfield vigilaba en silencio mientras dos F-4 Phantom de Irán se acercaban, pero no lo vieron aunque ya estaba muy cerca de ellos. El F-22 voló por debajo de los jets iraníes. Luego subió a su lado y les dio una clara advertencia de que se retiraran. Y eso fue exactamente lo que hicieron los pilotos iraníes porque no tenían oportunidad contra una aeronave que no podían ver pero que podía acercarse en cualquier momento. De hecho, ese incidente debería haber sido suficiente para que lo entendiera la Guardia Revolucionaria Islámica. Es difícil enfrentarse al F-22 porque es una aeronave que no puedes ver, pero puede seguirte, acercarse y controlar la situación sin que te des cuenta. Ahora, eso es exactamente lo que está sucediendo dentro de Irán bajo la operación Epic Fury, donde miles de objetivos ya han sido alcanzados, directa o indirectamente, con la ayuda del F-22.
que no puede ser detectado por el radar ni por los jets de Irán. De una simple advertencia antes, esto ya ha llegado a un verdadero ataque ahora, y está claro que Irán todavía no está preparado para este tipo de situación, porque hasta ahora no tienen una manera clara de detener este tipo de aeronave. Casi sigue siendo la misma situación para ellos que en 2013, porque lo único que pueden hacer es evitar, esconderse y esperar que no sean el siguiente objetivo. El F-22 Raptor jugó un papel muy importante en el primer mes de la operación Epic Fury, pero ahora la pregunta es, ¿qué hará después? Porque aquí es donde entra la parte más difícil de la lucha contra Irán. El F-22 se utiliza para ataques y para apoyar las operaciones en el aire. Ya se han destruido muchos objetivos, se han golpeado bases secretas y los ataques han sido consecutivos sin ser detectados. Pero ahora parece que la situación está entrando en una etapa más seria. Mientras esto sucede, hay señales de que Estados Unidos se está preparando para la posible entrada de soldados en Irán, y es casi seguro que el F-22 tendrá un papel en esa operación. 2 unidades de marines, la 31ª y la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, ya están en camino o ya están en el lugar, y serán acompañadas por soldados de la 82ª División Aerotransportada, así que habrá alrededor de 6.000 soldados de élite listos en la región, además de otros 1.000 soldados que ya están en las bases alrededor de Medio Oriente. En total, Estados Unidos tiene fuerzas que pueden usarse para grandes operaciones terrestres si es necesario, pero no parece que el objetivo sea el territorio continental de Irán. Según Al Jazeera, hay informes de que Estados Unidos se está preparando para una operación en la isla Karg, una pequeña isla que es muy importante, porque casi el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán pasan por aquí. El objetivo es simple: eliminar la principal fuente de ingresos de Irán para obligarlo a reabrir el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo y gas del mundo. Lo que harán los soldados es entrar y tomar el control. Ang lugar at manatili roon hanggat kailangan. Pero delikado ito dahil madali silang tamaan ng mga missile at drone ng Iran kung wala silang bantay mula sa ere. At dito, Esto es lo que se espera que brinde protección desde arriba, vigile los alrededores y asegure que ninguna amenaza se acerque mientras se lleva a cabo la operación. El F-22 Raptor puede usarse para atacar las defensas restantes en la isla Karg, así como los sitios de misiles en la costa de Irán. El estrecho de Hormuz, que posiblemente pueda atacar a los soldados de Estados Unidos en la isla, y probablemente hará el mismo papel que ya está haciendo dentro de Irán, donde proporciona información y guía a otras aeronaves para que los ataques sean más efectivos. Hay AH-64 Apache y A-10 Thunderbolt segundos que ya están operando en el estrecho de Hormuz, así que es muy probable que el F-22 también patrulle la zona para recopilar información que ellos puedan usar. Y de esta manera, juntos enfrentarán los drones, misiles, lanchas rápidas y otras amenazas de Irán para apoyar la operación en la isla Karg. Pero aunque ya existe este plan, la isla Karg sigue siendo peligrosa porque está llena de instalaciones petroleras que son fáciles de incendiar, y basta con un solo impacto en el lugar equivocado para provocar un gran incendio que podría resultar en muchísimas bajas. Así que, aunque tengan el F-22, sigue sin ser una operación fácil. También es posible usar el F-22 para reducir primero la defensa de la isla antes de que entren los soldados, mediante ataques aéreos consecutivos, junto con el F-30 y 5 Lightning Zemgyans y otras aeronaves, si Estados Unidos confía en que tiene el control del espacio aéreo. Además de la isla, el F-22 también puede enfocar su atención en la costa del estrecho de Hormuz, especialmente en objetivos reforzados como sitios de misiles y almacenes de armas, donde puede usar bombas de precisión para reducir la amenaza a los soldados en tierra y aumentar el daño causado por los ataques previos de Estados Unidos en estas áreas. Debido a su capacidad de ser indetectable, será difícil para la defensa restante de Irán detenerlo, y aunque haya soldados con armas disparadas desde el hombro, probablemente no podrán reaccionar porque el F-22 puede llegar, atacar y retirarse rápidamente antes de que puedan responder. Pero quizá lo más importante que puede hacer el F-22 Raptor mientras Estados Unidos se prepara para una operación terrestre es mantenerse como una amenaza constante en el aire, tal como lo ha hecho desde el principio contra Irán, ya que casi no puede ser detectado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y puede vigilar la costa de manera continua. De esta manera, cualquier intento de lanzar un misil contra la isla Karg
será detectado de inmediato. Y gracias a la información proporcionada por el F-22, hay una gran posibilidad de anticipar o detener estos ataques antes de que lleguen a su objetivo. Irán también sabe que a sus soldados les será difícil moverse en caso de que intenten recuperar el territorio, porque si combinamos el bloqueo marítimo y la presencia del F-22 en el aire, hay muy pocas posibilidades de que sus fuerzas puedan cruzar desde el continente hasta la isla. Hay otra posibilidad que podría suceder. Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría atacar las plantas de desalinización de agua de Irán, que son muy importantes para convertir el agua en potable y utilizable. Así que si esto sucede, no solo se vería afectado el ejército, sino también los civiles. Actualmente, Irán ya enfrenta graves problemas como la contaminación del aire y una sequía prolongada, y según The Independent, el nivel de algunos embalses ya es bajo. Así que si estas plantas también son atacadas, la situación para la gente podría empeorar aún más. Aún así, esto todavía podría suceder y, si llega a pasar, es probable que el F-22 vuelva a tener un papel importante porque puede atacar sin ser detectado, incluso si Irán vigila estos lugares. Pero muchas cosas pueden cambiar antes de que eso ocurra. Si Estados Unidos logra capturar y controlar la isla de Karg, ya no sería necesario llegar a este tipo de acciones, porque tendrían el control de la economía de Irán, y es posible que Irán se vea obligado a reabrir el estrecho de Hussein. Cualquiera que sea el siguiente paso de Estados Unidos, hay una gran posibilidad de que el F-22 Raptor siga liderando, porque desde el inicio de la operación Epic Fury ha sido uno de los más utilizados en las partes críticas de la operación, y eso no va a cambiar mientras Estados Unidos se prepara para la posible entrada de soldados en Irán. A medida que la operación entra en una nueva fase, el papel del F-22 será aún más importante en la vigilancia y la identificación de objetivos, y en ayudar a otras aeronaves para asegurar que los ataques continúen y que la situación esté bajo control. En esta situación, el impacto de la operación no solo se ve en el aire, sino también en el mar, especialmente en el estrecho de Hormuz. Esta es una de las rutas petroleras más importantes del mundo. Aquí pasa una gran parte del suministro de energía. Por eso, cualquier cosa que suceda aquí afecta de inmediato a diferentes países. Cuando hay una amenaza en este lugar, los barcos se vuelven cautelosos. No entran tan fácilmente. Si hay posibilidad de un ataque o enfrentamiento, por eso, a veces se ralentiza el movimiento de los petroleros y barcos de carga que transportan petróleo y otros productos. Cuando el flujo se ralentiza, se ve afectado el suministro. Y cuando se afecta el suministro, suben los precios. Puede que no se sienta de inmediato, pero poco a poco se nota en diferentes partes del mundo. Para Irán, el estrecho de Hormuz es muy importante. Por aquí pasa gran parte de sus exportaciones de petróleo. Si pierden el control de esto, no solo se verá afectado lo militar, sino también sus ingresos. Por otro lado, también es importante para Estados Unidos y sus aliados, porque muchos países dependen del flujo continuo de petróleo de la región. Por eso, esto no es solo una simple pelea entre dos bandos, tiene un efecto en todo el mundo. Por esta razón, aumenta la presencia de buques de guerra en los alrededores del lugar, no solo para atacar, sino para vigilar y asegurarse de que la ruta permanezca abierta. Hay barcos en espera para responder de inmediato si hay alguna amenaza. Otros están vigilando a los petroleros para asegurarse de que su paso sea seguro. Por esto, la situación en el mar se vuelve más controlada en comparación con antes. Pero aunque exista esta presencia, el peligro no desaparece. Todavía existe la posibilidad de ataques de pequeñas embarcaciones, misiles o drones desde la costa. Aunque sean pequeños, todavía pueden causar un gran problema si golpean el barco. Por eso es importante la coordinación entre las aeronaves y los barcos. La aeronave vigila desde arriba, mientras que los barcos actúan en el mar. De esta manera, las posibles amenazas se identifican más rápido. La información proveniente del aire se pasa de inmediato a los barcos para que puedan decidir si evitan o actúan. Por eso pueden responder más rápido ante cualquier situación que ocurra. A medida que continúan los acontecimientos, se vuelve más claro que la batalla no solo es en tierra y aire, sino también en el mar. Y en cada parte de esto es importante una buena coordinación para mantener el control. Para los países que dependen del petróleo de esta región, es crucial que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. Así que, aunque no estén directamente involucrados, tienen interés en lo que suceda aquí. Hay países que están observando, mientras que otros están listos para ayudar si es necesario. Por eso, el alcance de la situación se está ampliando. Ya no se trata solo de una operación o un lugar,
Ahora es parte de un asunto más grande que afecta a muchos países. Y con cada día que pasa, se vuelve más importante mantener el control de este paso. Por eso, el suministro que muchos países necesitan depende de esto. Al final, se ve que la lucha no solo se trata de fuerza, sino de quién puede mantener mejor el flujo adecuado de suministros en medio de la creciente tensión. En esta situación no solo se ve afectado el petróleo, sino también el flujo más amplio del comercio entre los países. Cuando hay tensión en el estrecho de Hormuz, no solo los petroleros tienen cuidado, sino también los barcos que transportan diferentes productos. Esto incluye alimentos, electrónicos y otros artículos necesarios en la vida diaria. Cuando hay retrasos en el paso de los barcos, se ve afectada la entrega en diferentes países. Puede que no se sienta de inmediato, pero con el tiempo esto se refleja en los precios y la disponibilidad de los productos. Hay empresas que se ven obligadas a cambiar de ruta para evitar peligros. Cuando el viaje es más largo, los costos aumentan. Y normalmente estos gastos adicionales se trasladan a los consumidores. Esto también afecta a los puertos. Cuando se retrasa la llegada de los barcos, se genera congestión en los puertos. La entrada y salida de productos se vuelve más lenta, lo que afecta el flujo normal del comercio. Por eso, las empresas se vuelven más cautelosas. Algunas empresas retrasan sus envíos, mientras que otras buscan proveedores alternativos para evitar problemas mayores. Esto no solo es un asunto de negocios, sino también de seguridad del suministro. Cuando el flujo de productos no es seguro, los países se vuelven más cautelosos al manejar sus recursos. Hay países que almacenan más suministros como preparación para una posible escasez. Otros buscan proveedores más cercanos para no depender tanto de rutas que presentan riesgos. A medida que pasan los acontecimientos, se vuelve claro que no solo la región se ve afectada. Incluso los países lejanos al Medio Oriente se ven afectados, porque el comercio global está conectado en un solo sistema. Cuando hay un problema en una parte, el efecto se extiende a las demás. Por eso, la tensión en el estrecho de Hormuz no solo es vigilada por los países directamente involucrados, sino por todo el mundo. Al final, se puede ver que su impacto no solo afecta al ámbito militar o al petróleo, sino también a la vida cotidiana de las personas. Desde el precio de los alimentos hasta la disponibilidad de productos, en esta situación no solo se ven afectados los países y las empresas, sino también las personas comunes en diferentes partes del mundo. Cuando sube el precio del petróleo y se ve afectado el comercio, poco a poco esto se siente en los gastos diarios, ¿no? Sube el costo del transporte, la comida se vuelve más cara y hay algunos productos que se vuelven más difíciles de encontrar. Para muchas familias esto significa que tienen que ajustar su presupuesto. Hay gastos que deben reducirse y hay planes que deben posponerse. Aunque no experimenten directamente la lucha, sienten su efecto en la vida cotidiana. De esta manera, se puede ver que una situación que comenzó en un lugar tiene la capacidad de afectar a una parte más amplia del mundo hasta el nivel más simple de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, los vecinos de Irán en el Golfo también están empezando a moverse, especialmente los países que fueron alcanzados por misiles y drones iraníes. Y ahora también se están preparando para contraatacar. Es decir, a medida que se acerca la entrada de los soldados estadounidenses, también aumenta la presión sobre Irán desde diferentes direcciones. En esta situación, es posible que Irán quede atrapado porque tendrá que enfrentarse simultáneamente a las fuerzas de Estados Unidos y los movimientos de los países que antes no estaban directamente involucrados en la lucha, pero que ahora poco a poco están actuando. 2.